quiero invitarles que por un momento se puedan poner otra vez de pie y ubicar en su Biblia en el libro de Génesis. Génesis 32, 26. Y leemos la santa y bendita palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para nuestra bendición. Y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Bendito Dios y buen Padre eterno, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu santa y divina presencia para pedir, Señor, que el Espíritu Santo de Dios esta mañana pueda bendecirnos, esta mañana pueda revelar su palabra a nuestros corazones. Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos contemplar la hermosura de Dios en su santidad. Podamos conocer más y más de su palabra y que esta mañana pueda ser saciada nuestro ser interior, Señor. Tu palabra es lo que nos puede saciar, tu palabra es la que nos puede nutrir, tu palabra es la que nos puede satisfacer, Señor. Esta mañana, Señor, te pedimos, en este momento clamamos para que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente y nuestro corazón y pueda hablarnos, Señor. Quita de nosotros toda cosa que pudiera impedir que tú fluyas esta mañana. Señor, que tu palabra corra como río. Señor, que tu palabra tenga abundante fruto en medio de nosotros. Señor, si tú nos hablas, Señor, recibiremos, Señor, algo eterno. Padre, no permitas que nada estorbe lo que quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús declaramos libertad sobre los aires. Declaramos libertad sobre la iglesia. Reprendemos, atamos, echamos fuera de este lugar toda obra del diablo, todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas que quiera impedir la revelación, Señor, que vas a dar de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos, pero no pueden dejar de alabar a Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Mientras que usted esté alabando a Dios, la presencia de Dios va a estar fuerte en su corazón. Usted va a poder estar conectado, no se va a distraer con nada, porque va a estar alabando la presencia de Dios. En esta mañana vamos a predicar sobre la bendición de Dios. El tema de esta mañana es la bendición de Dios. Y es algo que nosotros estamos familiarizados con el término bendición. Estamos familiarizados porque desde niños siempre pedimos la bendición. Papá, dame la bendición. Mamá, bendición. Papá, bendición. Y es la costumbre, por lo menos aquí en Maracaibo, de que frecuentemente al salir o al entrar a la casa, al ver a nuestros padres, siempre le pedíamos la bendición. Pero, ¿por qué es tan importante la bendición? Especialmente la bendición de Dios. Vemos aquí en el pasaje que acabamos de leer una situación drástica. Estamos hablando de la historia de Jacob. Jacob es un hombre que ha estado en una situación muy difícil a través de su vida, porque él fue el segundo en nacer de su madre. Él era, si dijéramos, no sé si la palabra correcta es gemelos con Esaú, pero resulta que dentro de la barriga de su madre, dentro de esa preñez, había una guerra entre ellos, sin saberlo ellos lo que significaba, pues su madre pensaba que iba a morir en el parto. No obstante, su hermano salió primero y su hermano era el primogénito, y luego salió él, agarrado del calcañar de su hermano. Le pusieron por nombre Jacob, que significa el suplantador. Un nombre no muy interesante, ¿verdad? Muy bonito, Jacob, el suplantador. No obstante, él había salido agarrado del calcañar de su hermano y a pesar de todo, era el segundo. No era él el primero. A través de la vida, el crecimiento de ellos, se manifestó una diferencia en su personalidad. Esaú era un hombre independiente, valiente, arrojado, activo,
Definitivamente tenía la confianza de su padre. Y no solamente la confianza, sino también la preferencia. Tenía una preferencia a su padre por él, porque era el primogénito. Para la edad antigua, el primero que nacía era merecedor de toda la herencia, mayoritariamente la doble porción de la herencia. Supongamos que en una familia habían 10 personas. Bueno, la doble porción de lo que le correspondía a cada uno le tocaba al primogénito. Le tocaba la herencia de ser el líder de la familia y el cabecilla. El primogénito iba a heredar el nombre y la posición de su padre. Iba a sustituir a su padre cuando el padre muriese. Era un puesto de honor y un puesto muy importante el ser el primogénito. De hecho, era dedicado a Dios y era el que estaba bajo propiedad de Dios. Todos los primogénitos eran de Dios. Pero Jacob no era el primogénito. Él no era el primogénito. Él había nacido el segundo. Él se crió o se levantó en su familia en una posición secundaria. Esaú era activo, cazador, le gustaba estar afuera. Jacob era retraído, tímido, se quedaba en la tienda con su madre, no gustaba de salir. Tal vez la marca de no ser el primero sino el segundo fue afectando su personalidad, fue trabajando en él de una manera en que lo hizo estar deprimido, estar apaciguado. No era ese muchacho activo, no tenía la esperanza de ser nadie porque era el segundo. Él no tenía la posibilidad de heredar a su padre, por lo menos en su posición. No le tocaba ser el líder de la familia, sino que simplemente era el segundo. Y era tan tremendo esto que inclusive en la antigüedad los primogénitos, una vez que su padre moría, a veces mataban a sus hermanos que tenían aspiraciones de ser los líderes. Algo extraño, pero solía suceder. No sabemos qué temores estaban en la vida de Jacob, criándose ahí, levantándose allí. Una cosa sí, aprendió a cocinar muy bien. Se la mantenía en la tienda con su madre. Y un día que su hermano venía de cazar, de estar en el monte cazando y divirtiéndose y haciendo de la suya, y viene muerto de hambre, con mucha hambre, Jacob había preparado unas lentejas de color rojo. Y parece que aquel guiso como que olía muy bien. Y entonces su hermano se acercó y dijo: dame de ese potaje que tienes allí. Y él le dijo: bueno, si me vendes tu primogenitura, yo te doy de este potaje, porque este potaje lo hice yo, es mío. Si tú quieres, tú me vendes la primogenitura y yo te doy del potaje, de las lentejas. Y el hambre que tenía Esaú lo hizo menospreciar su posición de primogénito. En el momento él no consideró el hecho de que él era el primogénito, de que él iba a heredar la familia, de que él iba a ser el dueño de la doble porción, de que él tenía liderazgo, un futuro y una promesa para su vida. No le importó nada de eso y simple y llanamente le dijo: sí, porque ¿de qué me sirve a mí la primogenitura si me voy a morir de hambre? Y a veces uno pudiera pensar, ¿acaso él no podía llegar hasta que su mamá o hasta que su papá y pedir algo de comida, o simplemente aguantarse un poco y ver qué conseguía? Dice la Biblia que de esta manera menospreció él su primogenitura y le vendió la primogenitura por un plato de lenteja. Y al perder la primogenitura, el derecho legal, era una transacción legítima. Su hermano le propuso cambiar la primogenitura por un plato de lenteja y a él le pareció bien. Pudiéramos decir, ¿por qué este hermano, en vez de comprarle la primogenitura, no simplemente le dio de su plato de lenteja y ya? Pues definitivamente había un anhelo en el corazón de Jacob y era de ser primogénito. Desde el vientre había querido luchar con su hermano y no había podido, mas ahora se valió de la debilidad, del hambre que tenía y logró un objetivo que Esaú no había considerado. No obstante, esta situación, a pesar de que pareciera que fue irrelevante, marcó entre los dos hermanos una disputa ya seria.
ya le había arrebatado por una circunstancia la primogenitura de su hermano. Y luego, cuando ya su padre estaba por morir, Isaac estaba ciego. Y para hacerle el cuento corto, le dijo a su hijo mayor: ve y cásame y trae una casa de la que tú sabes hacer y me la preparas, un venado, una cabra montés, algún animal que pudiera cazar su hijo, porque Isaac estaba acostumbrado a comer de la cacería que hacía su hijo, a pesar de que ellos tenían vacas y tenían ovejas y tenían chivos y tenían toda una cantidad de animales limpios para comer. Pues le gustaba de lo que su hijo le traía y le preparaba. Su hijo mayor, su primogénito, era el orgullo de su vida, era el heredero de la familia. Entonces ve, casa, y entonces yo te bendeciré, le dice Isaac. Ahora bien, la mamá oyó, ella escuchó cuando Isaac le dijo eso a Esaú. Y vino corriendo y llamó a Jacob y le dijo: tu padre le ha dicho esto a tu hermano, así que ve, toma un cabrito y yo se lo prepararé a él como a él le gusta. Y luego vendrás y te presentarás delante de él para que te bendiga. Entonces Jacob tuvo temor y dijo: eso no es correcto. Y le dijo la madre: haz como te estoy diciendo, y si él te maldice a ti, que la maldición caiga sobre mí. Jacob era el suplantador, y en esta oportunidad iba a hacer su arte magistral de suplantador. Iba a suplantar a su hermano para recibir la bendición de su padre. Era muy importante para él la bendición de su padre, a tal punto que obedeció a su madre. Fue, buscó el cabrito, luego su madre lo preparó, luego él se puso las ropas de su hermano y de la piel del cabrito se cubrió, hizo como unos guantes para que cuando su padre lo tocara, porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño, o sea que en la piel se iba a notar la diferencia. Entonces vino la madre y puso sobre Jacob su ropa, la ropa de su hermano, y le puso esos guantes velludos. Y el muchacho se acercó a su padre, tal vez tratando de imitar la voz de su hermano. Dijo: padre, heme aquí estoy. Pero a pesar de todo, Isaac dijo: el olor es como de Esaú, pero la voz es como de Jacob. Ven acá, hijo mío, ¿cómo es que conseguiste tan rápido cacería y presa? ¿Cómo fue? Y dijo: bueno, Dios me bendijo y conseguí, me la presentó el Señor y aquí te la he traído. Pero el hombre todavía tenía una cierta duda. Acércate, hijo mío, para besarte. Y olió la ropa y vio que era el olor de su hijo Esaú. Y lo tocó y tocó que era velludo. Bueno, ¿será que este es? Todavía tenía duda, pero lo bendijo. Cuando su hermano regresó y vio que había sido robada la bendición de su padre, se llenó de odio, se llenó de amargura, porque no solamente le había quitado por un plato de lentejas su primogenitura, sino que también ahora venía una situación terrible. Viene y se presenta ante su padre y le dice: padre, bendíceme. Y le dijo: ya, bendije a tu hermano, pero bendíceme a mí también. Pero es que ya lo bendije a él. Ya todo se lo di a él, le di las casas, le di los animales, le di la bendición para él. Y se llenó de amargura. Le dijo: solamente tengo para ti la bendición del campo. Tengo para ti que por tu mano te vas a labrar tu futuro, tu destino. Lo vas a lograr con lucha. Y también tuvo una bendición secundaria. Esto hizo que el corazón de Esaú se pusiera demasiado. Esaú se llenó de un odio hacia su hermano, queriendo matarlo, y dijo: cuando mi padre muera, también mataré a mi hermano. Y lo dijo y lo proclamó durante todos, para que todos supieran, y ya se veía él comprometido a cumplir su palabra. Esto llegó a los oídos de Jacob y lo hizo temer. Las mentiras, la usurpación empezó a causar en él una muerte prematura. Porque andar en temor, dicen por allí
que los valientes mueren una vez, pero los cobardes mueren 1000 veces. Porque el temor de la muerte, el temor de las circunstancias se vive y se vive y se vive y se vive. Y este hombre agarró y su madre lo encomendó a que fuera que Labán, a que su tío, y él fue hasta allá y se fue, y en el camino Dios le habló, y luego estuvo con Labán muchos años. Y luego Dios le dice: vuélvete a tu parentela. Dios lo había bendecido, lo había multiplicado, había conseguido tener 2 esposas y 4 mujeres, porque tenía dos siervas que eran sus esposas, sus concubinas. Las siervas de las esposas eran concubinas, y tuvo 11 hijos, perdón. En el momento tenía 11 hijos, Jacob. Y Dios le dice que se devuelva. Pero había una sentencia de muerte sobre la vida de Jacob. Y entonces, cuando decide devolver, y luego se acuerda de que su hermano lo había amenazado de muerte, y que no solamente que lo había amenazado de muerte, sino que tenía razones valederas para matarlo. Le había vendido la primogenitura basado en una necesidad imperiosa. Le había suplantado y había robado la bendición de una manera engañosa, de una manera fraudulenta, y tenía razones para matarlo. La noche antes de encontrarse con su hermano, envía comisiones adelante y le dicen: viene tu hermano con 400 hombres, wow, armados, te viene a recibir con 400 hombres. Y dijo: wow, 400 hombres. Y él venía con sus criados, con sus esposas, con sus 2 concubinas, con sus 11 hijos, y dividió el campamento, de tal manera que si uno era atacado, el otro pudiera huir. Y él se entregó a que tal vez moría. No obstante, la noche antes, es donde vamos comenzando la prédica, se encuentra y empieza a orar a Dios. Y aquí un varón de Dios que desciende. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este lucho es una lucha de oración, una lucha de intercesión. Es una lucha que pudiéramos hablar en el espíritu, pero también de alguna manera hubo una manifestación allí, de la cual él se agarró, se tomó con él a luchar. Pero ¿luchar en qué sentido? Estaba Jacob, una muerte inminente, y empieza a clamar al ángel, empieza a clamar al varón, empieza a clamar y lo toma de una manera desesperada. Y fue toda la noche orando, toda la noche luchando, toda la noche proclamando las promesas, toda la noche aferrado a aquel varón, pudiéramos decirlo de manera física o de manera alegórica. Pero el asunto es que ya cuando venía saliendo el sol y estaba rayando el alba, le dijo el varón: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Estaba aferrado a las promesas de Dios, estaba aferrado a lo que Dios le había dicho, y sabía que era imprescindible ser bendecido, ser bendito. Y le dijo: no te dejaré, no te voy a soltar si no me bendices. La bendición para Jacob en este momento no podía ser fraudulenta. En este momento no podía valerse de sus engaños. Estaba hablando con Dios. No podía utilizar de sus fuerzas. Necesitaba la bendición verdadera, la bendición que lo iba a librar de su angustia. Versículo 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó diciendo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí.
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fíjense, fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, en el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio y su muslo en el tendón se le contrajo. Era tan importante para Jacob la bendición, que era lo que lo iba a librar. Cuando amaneció, todavía el hermano venía en camino, todavía estaba la amenaza sobre su vida, pero ya había sido libre. La bendición nos libra de la angustia. La conclusión de este mensaje es esta: no debo perder la bendición de Dios. Así que no pierda la bendición de Dios. Ahora, esa es la introducción del mensaje. Les digo la conclusión primero para que lo tengan claro, porque de eso se trata, la bendición de Dios. ¿Qué significa bendición de Dios? Bendición viene en el griego, del griego que tenemos acá más cerca a nuestro lenguaje, de la palabra eulogio o eulogos, y significa buenas palabras. Viene del hebreo barak, que era la actitud o la condición en la cual alguien proclamaba, pronunciaba, dictaba una determinación buena para con otro. Y hay una actitud en la cual el que es mayor bendice al que es menor. Cuando la bendición del que es mayor es para el menor, significa que la autoridad y el poder del mayor van a ser delegadas, van a ser otorgadas, van a ser entregadas al menor. Y cuando el menor bendice al mayor, es que está reconociendo, que está alabando, que está exaltando, que está declarando la alabanza. Están estas dos condiciones, donde el mayor bendice al menor, entregándole con su palabra, con su autoridad, las cosas buenas, decretando cosas buenas. Y luego está cuando el menor bendice al mayor, como cuando nosotros bendecimos a Dios, lo que hacemos es alabar su nombre, glorificar su nombre. Nosotros no podemos proclamar para Dios nada porque lo tiene todo, pero sí podemos reconocer su grandeza. Y esa es la bendición que hacemos cuando dice la Escritura: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero la bendición de Dios es una forma en la que Dios se relaciona con el ser humano. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todavía no sabía el hombre ninguna cosa. Todavía el hombre no había aprendido nada. Estaba recientemente creado. Apenas lo había creado Dios. Apenas había soplado Dios en él hálito de vida. Y las primeras cosas que el hombre oyó fueron la bendición de Dios. Lo primero que el ser humano escuchó fue la bendición de Dios. Porque lo que está en el corazón de Dios para nosotros son sus bendiciones. Lo que el Señor tiene de pensamientos para nosotros son pensamientos de bien. Porque sé que pensamientos tengo para con vosotros. Son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Sabemos que Dios es terrible, que Dios es temible, que Dios tiene su momento para la ira y tiene su momento para el castigo, pero el deseo de Dios para nosotros es bendecirnos. Y esa bendición implica fructificar.
El deseo de Dios y la determinación de Dios y la proclamación de Dios y el edicto de Dios para nosotros es que fructifiquemos, es que demos frutos. Una palabra buena, fructificar. Un edicto bueno es que llevemos frutos, que tengamos frutos, que nuestra vida sea productiva, que nuestra vida tenga frutos. La bendición de Dios en tu vida te va a hacer fructificar. La bendición de Dios en tu vida va a hacer que tu vida produzca cosas buenas, produzca hijos, produzca buenas acciones, produzca almas para el Señor y tantas cosas que tienen que ver con esto. Pero fructificar es un término que se ve en la naturaleza. ¿Cuándo nosotros nos alegramos de una planta? Cuando podemos cosechar sus frutos. Cuando vemos que una planta es buena, que un árbol es bueno, cuando tiene buenos frutos. En tu vida, la bendición de Dios te va a hacer fructificar. Así que no pierdas la bendición de Dios. La bendición de Dios también habla de multiplicaos, de multiplicarse. Entonces vemos que la bendición te hace fructificar, llevar fruto y multiplicarse. Es una palabra de multiplicación. La bendición de Dios trae multiplicación, trae abundancia. La multitud de las promesas de Dios van a hacer que tu vida sea abundante. Jesucristo dijo que venía para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. La bendición de Dios es abundancia. No es la bendición de Dios algo que te va a mantener seco, que te va a mantener raquítico, que te va a mantener sin ningún tipo de beneficio. No, la bendición de Dios trae para tu vida multiplicación, crecimiento. Sojuzgarla, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. La bendición de Dios te hace señorear. En inglés dice tener dominio. La versión esta en inglés dice have dominion. Tener dominio. Dominio es control. Dominio es autoridad. Señorear significa reinar. Entonces la bendición de Dios te hace reinar. Y esto significa tener el control y poder determinar las cosas. Esa es la bendición de Dios. Por eso no debemos perder la bendición de Dios. Esa es la bendición que Dios le dio a Adán. Pero resulta que la condición del hombre pecaminosa hizo que el hombre se alejara de Dios, se apartara, y entonces Dios tuvo que estar en diferentes ambientes y en diferentes situaciones con relación al hombre. Cuando Jacob le dijo que bendijera, vamos a ver que Dios se le manifiesta ya más claramente en el capítulo 35, versículo 11, dice de la manera siguiente. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Cuando se le presentó por primera vez y luchó con él, le preguntó su nombre y el varón no le dio su nombre. Pero ahora que le vuelve a bendecir y se le vuelve a presentar, ahora sí le declara su nombre. Y le dice, el versículo 11, capítulo 35 de Génesis, versículo 11 dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La bendición de Dios te hace reinar. La bendición de Dios te hace crecer. Cuando te acercas a Dios y estás en comunión con Dios, tu vida va a crecer. Vas a crecer en el conocimiento, vas a crecer en la acción, vas a crecer en todas tus acciones. Y vas a ejercer dominio sobre tu propia vida, sobre tu familia, sobre tus casas, sobre tus cosas. Todas tus cosas van a ser prosperadas, van a ser enriquecidas, van a crecer. Y esto
no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento lo vemos. Dice, reyes saldrán de tus lomos. Dice la Biblia que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Así que nuestra conciencia o nuestro concepto de reyes aquí no significa de que nosotros vamos a tener un gran territorio para gobernar. No, significa que el ámbito en donde nosotros nos movemos vamos a tener autoridad y vamos a ejercer dominio para poder gobernar sobre todas nuestras cosas. La bendición de Dios te hace rey para gobernar sobre tu vida, sobre tus cosas, sobre tu familia, sobre tu vecindad, sobre tu trabajo. Vas a determinar, vas a reinar. Y vamos a ver algo muy interesante con relación a la bendición. Mateo 14. Y vamos a leer el versículo 19. Este es el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000. Ustedes conocen la historia en donde había mucha gente, estaban lejos en un área desierta. Y el Señor tuvo compasión de la multitud y no había que darles de comer. Y dice la Escritura que había alguien, un joven que trajo unos peces y unos panes de cebada. Y entonces el Señor mandó que se recostasen en la grama, en el pasto. Mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y los dio los panes a los discípulos y a los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El Señor lo tomó en su mano, alzó los ojos y los bendijo. Para que Dios te pueda bendecir, tienes que estar en las manos del Señor. Es la forma en que Dios te puede bendecir, que tú estés en las manos del Señor. Y entonces Dios te va a bendecir, va a proclamar sobre tu vida buenas cosas. Dios te va a decir cosas que están escritas en su santa y divina palabra, en la Biblia. Son sus promesas. Todas las promesas de Dios son sí en Él y en Él son amén. En Cristo Jesús, todas las promesas. Porque usted dirá, bueno hermano, pero es que a mí Dios no me ha hablado. A mí Dios no me ha llegado a decirme lo que le dijo a Abraham, o lo que le dijo a Jacob, o lo que le dijo a Noé, o lo que le dijo a mí, no me lo ha dicho. Pues sí se lo ha dicho. Porque cuando usted ha venido a Cristo y se ha entregado a Él, y le ha entregado su vida a Él, y su vida está en las manos de Cristo, entonces todo lo que Él le ha dicho a todos los demás, también es para usted. Porque todas las promesas que están ahí son para usted. Aleluya. Por eso, no pierda la bendición de Dios. No pierda la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo pudiera perderse esa bendición? Hemos visto ya que la bendición libra de angustia. La bendición trae multiplicación, trae frutos. Sabemos que hay bendición cuando las cosas salen bien, o por lo menos pueden estar saliendo mal, pero la bendición cambia las cosas. Amén. Una palabra de Dios lo cambia todo. Había oscuridad, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Había enfermedad, dijo el Señor, sé sano, y fuiste sano. Había escasez, vino la provisión de Dios, y fuiste satisfecho. Una palabra de Dios lo cambia todo. Basta una palabra de Dios para que tu vida cambie, para que todas tus cosas cambien. Pero el Señor te las ha dado, son tuyas. Ahora, la bendición que Dios le da a Abraham en el capítulo 15, versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Escuche, ¿qué fue lo que vino?
La palabra. La palabra de Dios trae la bendición de Dios. Amén. Cuando usted venga a la casa de Dios o esté oyendo la palabra de Dios, no permita que nada lo distraiga. No permita que nada le aparte de recibir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que trae la bendición de Dios. Amén. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aleluya. La bendición de Dios a Abraham, el padre de la fe, también es para los hijos de la fe. Lo voy a decir otra vez. La bendición de Dios al padre Abraham, que es el padre de la fe, es para los hijos de fe. Así que el Señor te dice a ti: no temas. ¿Y sabe por qué usted no debe tener temor? Porque Jehová es su escudo. Él está alrededor de usted para guardarle, para protegerle. La bendición de Dios es protección. La bendición de Dios es escudo alrededor de ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No temas, no temas, porque Él es tu escudo. Estás en la mano de Dios. Si vienes a Dios, estás en la mano de Dios. Y la bendición de Dios es protegerte. ¿Quién le va a abrir la mano a Dios? ¿Quién le va a abrir la mano a Dios para tocarte? Nadie puede. Estás protegido, Él es tu escudo. Y no solamente eso, sino que la bendición dice que el galardón. ¿Qué significa galardón? Premio, recompensa, retribución. El galardón es grande, pero no solamente grande, en sobremanera grande. Si había una forma en que pudiera ser grande, bueno, es más grande todavía. O sea, esto habla un crecimiento, porque la bendición es multiplicación, la bendición es crecimiento. Entonces, el regalo, la promesa, la recompensa, el salario para tu trabajo es grande. Amén. La bendición de Dios es el premio, es la recompensa y va a ser grande en sobremanera. Por eso es que el apóstol Pablo se atreve a decir esto: que esta breve tribulación momentánea no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el galardón está hablando de al terminar esta vida. Está hablando de la eternidad, de la recompensa eterna, de tal manera que la bendición no solamente cubre este tiempo, sino que se proyecta hasta la eternidad. Por eso que al estar en la eternidad es en sobremanera, no se agota, tiene la característica eterna, y la eternidad no tiene fin. La eternidad no se acaba. De tal manera que la bendición de Dios para nosotros, cuando estamos en su mano, es inagotable. No se agota, no se termina, no se escasea. Amén. No te pierdas la bendición de Dios. No te pierdas la bendición de Dios. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque vale la pena estar en la bendición de Dios. Dice la escritura en Proverbios 10, versículo 22. Es una promesa, o digamos una realidad. Es una realidad tremenda. La bendición de Jehová es la que enriquece. Pero hay muchos ricos en el mundo, ¿verdad? ¿Serán ellos benditos? Se contaba de que Onassis, uno de los hombres más ricos del mundo, tenía en su yate
El lavamanos era de oro, todo oro. El yate, la poseta, el lavamanos. Pero sus dedos se les quedaban pegados allí porque tenía lepra. Y toda aquella riqueza no podía satisfacer su ser. Sabemos de los ricos de este mundo que mueren y viven en una tremenda angustia, en una tremenda preocupación. Pero la bendición de Dios es diferente. La bendición de Dios es diferente porque ella te enriquece, pero no te va a añadir tristezas. Y sabe que hay algo muy interesante aquí. La palabra ser rico no significa tener demasiado, significa tener lo suficiente. Estar saciados y estar contentos con lo que tenemos. Por eso dice el apóstol, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia y sé padecer necesidad, pero estoy satisfecho. Estoy contento porque tengo a Dios, y si tengo a Dios lo tengo todo, y todo lo que me hace falta Dios me lo provee. Amén. Esa es la bendición de Dios. Aleluya. La bendición de Dios es ser enriquecido. No dice allí que es ser empobrecido, porque la determinación de Dios es multiplicaos, fructificar, crecer. La bendición de Dios es en abundancia, pero hay una diferencia. Hay gente que hace su riqueza en base de la impiedad, en base del pecado, en base del engaño, en base de la mentira, en base de la estafa. Y hay gente que hace su riqueza honestamente, trabajando duro y con inteligencia. Pero ninguna de esas riquezas es sin tristeza, porque su corazón está en esa riqueza. Y al estar su corazón puesto en esa riqueza, cuando viene una situación en que no pueden pagar o que son empobrecidos, su vida se vuelve nada. Su vida se vuelve angustia. Algunos no pueden dormir por las noches y tienen que estar tomando pastillas y tienen que estar tomando drogas porque no tienen la paz y la tranquilidad de poder dormir tranquilos. Su conciencia los acusa, o la preocupación de que alguien les puede robar, o de que alguien los puede traicionar, o que se han visto en su vida sin amistades porque piensan que todos los que se acercan a ellos es por su dinero. Trae tristeza. Cuando ven que sus hijos se pelean por la herencia, y a veces algunos les piden la herencia antes de que su padre muera. Trae tristeza. Cuando ve que a veces las parejas que han tenido no se han acercado a ellos porque los aman, sino porque quieren tener el dinero que ellos tienen. Y no saben, no logran discernir quién se acerca por una amistad sincera o quién se acerca por interés. De tal manera que viven una vida de soledad, una vida de tristeza. Pero la bendición de Dios es diferente. La bendición de Dios te hace libre. La bendición de Dios te hace gozoso, te hace generoso, y lo que tú tienes es para los demás, y tú no pusiste tu vista en eso, sino que pusiste tu vista en Dios, y tu dinero solamente es un medio y es un elemento, no es tu Dios, porque tu Dios es Jehová, quien te lo ha dado todo. Amén. Dale la gloria al Señor, alaba al Señor, porque Él es bueno. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con tristeza con ella. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Bien, Dios se ha relacionado con el hombre a través de la bendición y ha establecido unos parámetros para esa bendición. Y cuando Dios considera la bendición, la considera de manera integral. Yo quiero invitarles, fíjense lo que dijo Josué, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos
que no habéis conocido: la bendición y la maldición. No pierdas la bendición de Dios. Es una decisión tuya, es una decisión mía. No está usted determinado a estar maldito. El deseo de Dios es que usted sea bendito. Amén. Pero depende de nosotros. Por eso no podemos perder la bendición. O sea que la bendición se puede perder. Claro que se puede perder. La bendición de Dios se puede perder. ¿Y cómo es esto, hermano? Simple y llanamente, si usted no obedece a la palabra que trae la bendición, usted sale de la acción o del área donde la bendición puede tocarte. Y si está fuera de la bendición, lamentablemente estás en maldición. Resistirse a la palabra de Dios, desobedecer a la palabra de Dios, ignorar la palabra de Dios, acarrea maldición. No pierdas la bendición de Dios. Vale la pena oír atentamente al Señor. Dice la Biblia que el prestar atención es mejor que los sacrificios. El prestar atención a Dios, el oír atentamente a Dios, es mejor que los sacrificios. Porque el oír a Dios acarrea sobre tu vida la bendición. Pero ignorar lo que Dios te dice, ignorar lo que Dios te habla, ignorar. Y aquí hay dos acepciones que yo quiero usar en términos, o que la Biblia misma nos enseña acerca de la ignorancia de Dios. Ignorar a Dios significa, en primer lugar, desconocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y eso pudiera considerarse que seríamos hasta cierto punto ignorantes e inocentes cuando no sabemos la palabra de Dios. Pero es nuestra obligación conocer la palabra de Dios. Es nuestra obligación estudiar la palabra de Dios. Es nuestra obligación a oír atentamente las predicaciones de la palabra de Dios. Y luego tenemos, en segundo término, cuando yo, a pesar de que sé, desobedezco. Cuando yo, a pesar de que conozco, no tomo en cuenta. Cuando conozco la palabra de Dios, cuando sé lo que Dios me está diciendo, pero como cuando aquella persona que decimos, no, hay que ignorarlo. Ignóralo. Ahí está, pero yo como que no. Viene por allá y yo hago así. Y pasó por aquí y lo ignoré. Yo sé quién es, yo sé que viene, pero no lo tomo en cuenta. Y esto es peligrosísimo, porque dice la Escritura que por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y a veces uno piensa que eso se refiere exclusivamente a los impíos. Pero resulta que cada vez que usted ignore a Dios, que usted no tome en cuenta a Dios, las cosas que usted va a hacer van a ser en contra de usted mismo. Hay un adagio de los abogados que dice que nadie se equivoca para su propio provecho. Y hay un dictamen que dice que la ignorancia de la ley no excluye o no excusa su incumplimiento. Humanamente hablando, yo no sé que el semáforo en rojo tengo que detenerme, así que sigo derecho. No importa si usted lo sabe o no lo sabe. El fiscal lo va a agarrar y le va a decir, usted se pasó. Pero es que yo no sé. No sé. No importa. Entonces, de todos modos, usted tiene su infracción. No ignores la voz de Dios. No ignores la palabra de Dios. No pierdas la bendición de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Fíjense, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Usted va adelante y la bendición lo alcanza. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que cuando usted está en la palabra y en obediencia, donde quiera que usted esté, allí le va a alcanzar la bendición de Dios. Aleluya. Qué término tan hermoso. Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar y bendito tú al salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. La bendición de Jehová te trae victoria, porque Jehová peleará por ti. Esa es la bendición. Amén. Aleluya. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieses tu mano, tu obra, tu acción, tu ministerio, tu familia, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te hará. Todos los hijos de Dios, todos los que han aceptado a Jesucristo, ya por el hecho de simplemente haber entregado su corazón al Señor. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros, hermanos, ya estamos benditos. Ya la determinación de Dios para nosotros fue fructificar. La bendición de Dios para nosotros fue crecer. La bendición de Dios fue para nosotros ya determinada, establecida en Cristo Jesús, que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de su sangre, el derramamiento de la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. A través de ese derramamiento somos hechos aceptos delante de Dios, y por medio de su sufrimiento hemos sido sanados, por cuyas heridas fuimos sanados. La bendición de Dios es nuestra, pero no podemos perderla, porque desechando la cual algunos se han extraviado, dice la Escritura. Desechando la palabra de Dios, en el momento que usted ignore la palabra de Dios, en el momento que usted se aparte de la palabra de Dios, la bendición de Dios sobre su vida se va a apartar. No pierda la bendición de Dios. Él la ha determinado, usted la tiene, y hemos sido bendecidos. Estamos benditos en Cristo Jesús hasta la eternidad, y tenemos herencias en Dios, pero no podemos perderla. Dice el apóstol: no siendo que ya nosotros, siendo heraldos de muchos, vengamos a ser perdición. Después de haber alcanzado a tantos, nosotros, dice Hebreo, y si Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su estatuto, tampoco a nosotros nos perdonará. ¿Cómo escaparemos si descuidaremos una salvación tan grande? Esta salvación tan grande, esta bendición tan grande, no la podemos descuidar, no la podemos perder. Ya la tenemos, no la perdamos. Ya la alcanzamos, no nos desviemos. Mantengámonos firmes en nuestra profesión, en nuestra fidelidad, en nuestra consagración. Porque si después de haber sido salvos y limpios por la sangre, vamos otra vez a encochinarnos en el mundo, entonces pisoteamos la sangre de Cristo. Amén. Vamos a estar de pie un momento, hermano. Vamos a estar de pie un momento.